I love you. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Esta noche vamos a explorar el pulso político electoral de los proyectos que aspiran a administrar la ciudad capital de la República del Paraguay, la ciudad de Asunción. Vamos a ir por los sesgos opositores, las expresiones de oposición dentro del Partido Colorado y las expresiones de oposición de otras divisas políticas. Tomarle la temperatura a los procesos internos, cuál es la mirada de los protagonistas, cómo ven la relación 2026-2028, cómo ven esa complejización de la gestión municipal cuando ya no es un acto de responsabilidad pensar solamente en la cuadrícula de un municipio sin considerar los municipios vecinos, con esa característica territorial de Paraguay, donde las ciudades vienen todas pegadas unas a otras y conforman un gran conglomerado humano y urbano con características que se nutren a sí mismas o se perjudican a sí mismas. Los desafíos de gobernar las ciudades en las próximas municipales son más complejos, requieren de mejor calidad de gobernanza, en fin, de una serie de cualidades y precondiciones que ojalá estén en el perfil de las personas y proyectos que lleguen a la recta final de este proceso electoral. Exploramos eso esta noche en el tablero. Never know how much I love you. Never know how much I care. Amigos, amigas, creo que una verdad instalada es que la política no se fue de vacaciones, sobre todo aquella que camina sobre cronogramas electorales y todavía debe resolver sus instancias internas. El comentario es válido tanto para proyectos de oposición como proyectos colorados, divididos estos a su vez en oficialismos y oposiciones. A propósito de este último segmento partidario interno del Partido Colorado, que es poder municipal en Asunción, vamos a hablar con el diputado Daniel Centurión. Es precandidato a la intendencia de la ciudad de Asunción por una facción interna del Partido Colorado y trae consigo en su mochila de experiencias el hecho de haber sido legislador municipal. Diputado, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, Quique. Un saludo a tu audiencia, a todo el equipo de la 780. Estoy a las órdenes. Muy amable. Diputado, decía yo al principio, la política no salió de vacaciones, pero parece que Camilo Pérez sí. O sea, que mucho, inclusive varios dirigentes del oficialismo me enviaron algunos mensajes, que son todos amigos míos, ¿verdad? Yo los conozco, pues, tengo una militancia de poco más de 20 años, desde la universidad, desde la Facultad de Derecho, en los gremios estudiantiles. Pero yo estoy acá firme, ¿verdad? Yo no trato de no mirar hacia los costados. Las decisiones de los otros candidatos son decisiones personalísimas, pero sí, nosotros estamos trabajando conectados con la gente. De hecho, yo me quedo en la comisión permanente, que eso es importante señalar. Yo creo que es mi tercer año que permanezco en sesión permanente. No salgo de vacaciones. De hecho, es una conducta personal mía, no viajo al exterior. A lo sumo, esta tardecita quiero ir acá al río Tebicuarí, acá a 200 kilómetros, pescar mandillí y volver mañana, ¿verdad? Pero esas son mis vacaciones, pero estoy conectado con la gente, más aún teniendo en cuenta el gran desafío electoral que hemos tomado la decisión de asumir, de presentar nuestra candidatura dentro de la disidencia de mi partido
para enfrentar al oficialismo, que no es nada fácil, porque ellos concentran el poder administrativo de la República, tienen el poder del gobierno municipal y tienen el poder partidario. O sea, todo está concentrado en el oficialismo y lo que nos queda a nosotros es tratar de caminar por los barrios de Asunción, recuperar la confianza de la gente primero, porque es muy difícil recuperar la confianza perdida hacia las autoridades municipales, hacia mi partido. Yo tengo que hacer un mea culpa por la última gestión de un Colorado y a partir de ahí tratar de ganarnos el corazón de la gente. Nosotros no vamos a ganar enfrentándonos de infantería a infantería o de frente, sino tenemos que tratar de llegar de otra manera a la gente, y eso es lo que estamos haciendo. Diputado, a propósito de la pesca del mandií, ¿la pesca del voto no es un poco prematura para, digamos, para el transcurrir diario de la vida de los ciudadanos, sean estos colorados o no? Pareciera que las elecciones, falta mucho todavía para las elecciones como para formar opinión e ir encolumnándose detrás de una persona o no, sobre todo porque pareciera que la oferta se reduce a personas y no a interpretaciones diagnósticas de cómo está la ciudad y de qué proyectos o planes serían interesantes de ser ejecutados, y que la gente diga, me gusta Centurión porque su plan de recuperación financiera parece viable, en fin. ¿Hoy es un torneo de simpatía sobre personas o eventualmente es una cuestión curricular, quién tiene más recorrido o no en la política, o candidatos contracíclicos como el señor Camilo Pérez López Moreira, que digamos su capital es no pertenezco al clima político, vengo de otros quehaceres y esa es mi ventaja? Bueno, primero estoy de acuerdo con lo que vos estás señalando aquí, que lo que tenemos que hacer y lo que yo estoy haciendo, por eso señalaba que lo más importante en este momento es recuperar la confianza del ciudadano asunceno hacia las candidaturas, y la confianza no se recupera solamente con simpatía y caerle bien al ciudadano, sino sentarnos, charlar sobre la problemática de fondo de cada uno de los barrios. Nosotros tenemos 2 ciudades en una misma ciudad, tenemos las zonas de las riberas donde existen más de 40.000 familias, eso hace un número aproximado de 150.000 personas que tienen una necesidad absolutamente distinta a la clase media, media alta y alta, de una franja que reclama también los servicios municipales que han sido absolutamente degradados desde hace un buen tiempo, desde la administración municipal, a pesar de la exigencia del pago de los tributos, y que eso también ha generado con el tiempo la mora de muchos ciudadanos porque no confían en sus autoridades. Entonces coincido contigo, lo que nosotros estamos haciendo es tratar de recuperar esa confianza previamente a nuestra presentación oficial, que fue el 9 de diciembre pasado, donde a partir de allí comenzamos a entrar en contacto con la gente. Hemos trabajado con un equipo técnico donde hemos diseñado lo que la gente reclama permanentemente en 5 ejes de gestión de gobierno y también 5 acciones inmediatas que nos obliga a las autoridades municipales que, si llegamos a la intendencia y ergo a la junta, porque el gobierno municipal se compone de un intendente y una junta municipal, desarrollemos estas acciones inmediatas y en un plan de 100 días rindamos cuentas a la gente. Y eso es lo que le estamos comentando, y a partir de ahí, por supuesto, tratar de ir ganando la simpatía y lo que yo decía, reemplazar lo que ellos van a utilizar como herramienta de campaña, porque es lo que estamos viendo, es nuestra experiencia. Yo realmente la primera vez que fui oficialista fue en el gobierno de Marito, siempre fui antisistema desde mis raíces, porque mis padres enfrentaron a la dictadura, fueron parte del Mopoco, fueron perseguidos, fueron torturados, etcétera, etcétera.
Entonces, en mis venas corre esa sangre un poco rebelde y vamos a cabalgar contra este sistema. Ellos van a cabalgar y seguramente se sienten cómodos porque escuché que hace un tiempo el candidato oficialista decía que iba a ganar cómodamente las elecciones porque el movimiento Honor Colorado tenía una estructura gigante. Entonces ellos cabalgan sobre la estructura tradicional del dinero, la estructura prebendaria, y contra eso, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Y nosotros tenemos que proponer algo distinto y tenemos que tratar de llegar con propuestas claras que la gente se sienta identificada con esa propuesta. Diputado Centurión, hay interpretaciones que las escucho repetidamente. Una de ellas, la calificada opinión de mi compañero Mario Ferreiro, que fue intendente municipal, que más o menos se reduciría en estos términos la idea. El Partido Colorado se apalanca en los recursos financieros y operativos de la Municipalidad de Asunción para proyectarse desde ahí hacia las elecciones nacionales. Y dan como ejemplo los saltos y las traslaciones que hubo desde la administración municipal de Nenecho Rodríguez al impacto que eso eventualmente tuvo en candidaturas de diputados y senadores que llegaron al poder junto con el proyecto de Santiago Peña. Y si tomamos eso como un objetivo estratégico, la municipalidad como un triunfo menor pero muy necesario para un triunfo mayor en las elecciones nacionales, y si uno piensa que esa cooptación de la municipalidad como un instrumento para llegar al gran poder, difícilmente sea hagamos una buena gestión para prestigiarnos y que la gente nos conserve la confianza del voto, sino usemos los recursos financieros, fácticos y recursos humanos de la municipalidad para que sean parte de la tropa que permita a determinadas personas llegar al poder. Si se hace bien el proyecto electoral, se va a hacer mal el proyecto de gestión. Es una alternativa del diablo para quien piensa de esa manera, diputado. ¿Usted qué piensa sobre eso? Es un análisis que es lo recurrente y lo tradicional dentro de la política que ejecuta, que gestiona los partidos, generalmente los partidos tradicionales, ¿verdad? Por no etiquetarle solamente al Partido Colorado. Buscar una administración de gobierno subnacional para a partir de ahí catapultar un proyecto principal, que es el proyecto nacional, el proyecto presidencial, parlamentario, etcétera. Ahora, en algo sí tenemos que coincidir, Quique. Yo creo que todos los que hoy nos presentamos para esta candidatura, y eso yo decía recurrentemente el año pasado, yo pedía que por favor los proyectos nacionales no contaminen a los proyectos municipales, llámese Asunción o los demás 262 distritos a lo largo y ancho de la República del Paraguay. Ese sistema al que vos estás refiriendo y que muy bien reflexionó Mario, es un sistema que no puede continuar, Quique. Es un sistema que mucho daño le ha hecho, y voy a hablar específicamente de nuestra ciudad capital. No hace falta que yo describa las debilidades financieras, morales, estructurales que tiene hoy desde la administración municipal, desde el funcionariado, hasta lo que es nuestra ciudad. Esa es una realidad palpable, tangible, de que ese sistema ya no puede continuar. No podemos utilizar a la administración como un coto político para proyectar un proceso electoral principal. Nosotros tenemos que concentrarnos en rescatar y recuperar a nuestra ciudad de Asunción, de tratar de ordenar internamente, financieramente, con las mejores mentes que nos acompañen como colaboradores, no ya los operadores políticos, los compañeros de truco, de colegio, de facultad, sino las mejores mentes en el orden financiero para ver qué vamos a hacer con esta gran deuda que hoy suma algo así como 200
70 millones de dólares, donde vemos de que solamente en interés prácticamente supera el 50%. ¿Por qué ese 17.85% más 2% de comisión en la colocación de la emisión de bonos? ¿Por qué ese empréstito tuvo esa carga de interés cuasi usurario? Cuando que en el mismo mercado financiero y en el mismo plazo de tiempo el Tesoro Nacional ubicó bonos del Estado en el orden del 6 a 7%. Entonces hay cuestiones que nos obligan a concentrarnos absolutamente desde el día 1 en la administración municipal. Y pongo como ejemplo esto. ¿Por qué, Quique? Porque la recuperación financiera va a ser fundamental, porque nosotros necesitamos primero calzar financieramente la administración municipal. A partir de ahí también de la mano, acá no hay una cuestión de orden de prioridades, todo es prioridad: el achicamiento de la estructura orgánica, la reducción de la superpoblación de funcionarios, la eliminación de los planilleros. Llega Dani y se tiene que sacar de la cabeza, y me cuestionan mucho, algunos amigos me llaman en privado, me dicen: Dani, no digas más eso, porque mira, va a tener problemas la dirigencia. Y bueno, si me van a condicionar a que yo llegue a la intendencia y nuevamente ingrese 500 o 1000 operadores conmigo, entonces me quedo en la Cámara de Diputados, y que este sistema ya no resiste el municipio de Asunción. Y si no entendemos eso, si no entendemos de que sea Dani, sea Juan, sea Pedro, el que llegue a la intendencia, no genera un modelo de gestión radicalmente opuesto a lo que tradicionalmente ha existido y a lo que fue mal utilizado la administración municipal históricamente desde el advenimiento de la democracia, entonces vamos a hacer más de lo mismo, vamos a salir por la puerta trasera, y la ciudadanía finalmente, antes que aplaudirnos en nuestra salida, nos va a escrachar, ¿verdad? Así que por lo menos mi línea va a ser separar eso que estás señalando y esa reflexión que hizo Mario. Yo llego a la Municipalidad de Asunción y me voy a concentrar en las propuestas de solución radical que necesita la administración, y con eso tratar de recuperar ese orgullo que yo creo que hemos perdido de ser asuncenos. Diputado Centurión, la aparición de Arnaldo Samaniego en la oferta preelectoral es una oferta sincera de alguien que dice: pasé por el cargo, lo conozco, creo que puedo hacer un buen papel, creo que voy a dar un lindo contraste de perfil con respecto a los otros candidatos colorados? ¿O Arnaldo Samaniego es el Payo Cubas de esta historia, el divisor de la oposición? Y se dicen muchas cosas, Quique. Yo siempre trato de creer en la gente, creer en la palabra de la persona, pero hay ruido, ¿verdad? Hay mucho ruido con respecto a su tardía decisión de ser candidato. Nosotros veníamos conversando con todos los referentes de la disidencia, y si algo yo me cansé de decir, y en algún momento inclusive vos me habrás entrevistado, alguien de la radio, yo me cansé de decir: señores, sentémonos todos los disidentes, los que planteamos un modelo distinto al cartismo, al oficialismo, para enfrentarlos con mucha fuerza y con posibilidades ciertas de éxito. Vayamos a lo científico, a una encuesta fiscalizada, que nos pongamos todos de acuerdo, y que finalmente el que tenga la mayor simpatía, porque esa es una fotografía del momento, pero necesitas un elemento para tomar la decisión, y no tenés otra herramienta que la encuesta. Entonces esa encuesta fiscalizada, si dice que Arnaldo, que Juan, Hugo Ramírez en su momento, Nico Zárate en su momento, están mejor posicionados, me cansé de decir por todos los medios que yo acompañaría esa candidatura con todas mis fuerzas. Yo, Quique, fui inclusive invitado a ser candidato del oficialismo. En algún momento, referentes, no de la dirigencia intermedia, de la alta dirigencia, conversaron conmigo sobre esa posibilidad. Y yo me mantuve en mi posición coherente, ¿verdad? Así como me he mantenido en la Cámara de Diputados, donde de 22 diputados que fuimos electos,
por la disidencia, el oficialismo en aquel momento, la disidencia, hoy quedamos 5 de 22 y sigo manteniendo esa coherencia y yo pedía esa coherencia, pero lastimosamente no se dio eso, lastimosamente el compañero Arnaldo Samaniego tomó esta decisión y bueno, como me suelen preguntar algunos referentes, me dicen, bueno, te vas a sentar a hablar con Arnaldo, con fulano. Yo ya no me siento a hablar con nadie, yo voy a recorrer con la propuesta, con la alternativa que yo planteo, con el modelo de gestión que yo planteo, y el 8 de junio, después de las elecciones, seguramente vamos a sentarnos a charlar, pero antes ya no hay nada que conversar. Diputado Centurión, me quedan un par de minutos y todavía tengo curiosidades con respecto a esta presencia de Arnaldo Samaniego en la oferta. Dentro de la lógica de no hay 2028 sin 2026, Arnaldo no es un, dicho con respeto, ¿verdad? No es un peón en este tablero, no es un peón de una jugada de Lilian donde Lilian lo que en realidad está diciendo es quiero un lugar en el ticket presidencial y ser la vicepresidencia de Vince, por ejemplo, y ese podría ser el precio de la paz y la bajada de Arnaldo. Y se habló también de eso, que tengo que ser honesto contigo y a decir todas las verdades. Algunos me dicen, no hace falta porque es políticamente incorrecto, mañana él puede decidir acompañarte, pero hay que decir las cosas por su nombre. Y sí, esa es una de los fuertes rumores y algunas conversaciones que se dan en corrillos, en encuentros, porque desde todo punto de vista nadie pues Quique de un día para otro toma la decisión de una candidatura como lo es la candidatura a la intendencia de Asunción. Esto no es una cuestión sencilla, más todavía a los que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y dividir la disidencia tiene y genera muchas especulaciones, ¿verdad? Y esa es una de las especulaciones. Bueno, no sé si será cierto o no, pero como te digo, yo ya solamente espero el 7 de junio que decida el soberano y seguramente el 8 de junio hablaré con los demás actores que hoy se están presentando para el mismo cargo. Diputado Daniel Centurión, muy amable, muchas gracias. A las órdenes aquí, sí. Un saludo a la audiencia. Bueno, ahí, amigos, hay muchas variables posibles que pueden intervenir y a mí me da la impresión de que esta hiperactividad colorada en particular, política en general, hiperactividad en vacaciones, también responde a ciertas cronologías que exigen trabajar a marcha forzada en pos de determinados resultados. Algunos de ellos pueden estar conectados a la cuestión municipal. Hacemos una pausa. Never know. Jornada de explorar cómo van los proyectos electorales. Ya tuvimos una conversación con el precandidato colorado Daniel Centurión, que responde a una de las facciones disidentes del Partido Colorado para la Intendencia Municipal de Asunción. Ahora vamos a trasladarnos al campo de las clásicas expresiones de oposición que desde agosto del año pasado vienen con un viento a favor de un espíritu de coaligación que ha creado una mesa, una coordinación. Ha tenido sus variantes por el camino, como es lógico en todo proceso de debate y discusión y negociación permanente, pero hay como una oferta muy vigorosa y sobre todo con esta característica que se mantiene muy saludable, muy fresca desde las elecciones generales anteriores, el fuerte protagonismo de mujeres para cargos de relevancia. Vamos a hablar con la ingeniera Soledad Núñez, quien encabeza uno de los proyectos de oposición que está a un mes y días
de la definición que tendrán por la vía de una encuesta que está pactada entre quienes están corriendo esta carrera. Ingeniera, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludar a la gente también que nos está viendo a través de tu programa y bueno, muy contenta y arrancando un 2026 con mucha energía, con muchas ganas que este sea el año de la renovación, recuperación, reconstrucción de nuestra querida capital y que estoy convencida que es el sueño compartido con muchos asuncenos y asuncenas que hoy quieren ver a su ciudad renacer de las cenizas en las cuales se encuentra en este momento. Bueno, nobleza obliga, parte ginecológico, por favor. ¿A cuántos días del parto estamos, ingeniera? En cualquier momento ya llega Ana, estamos muy contentos también con mi marido, con la familia, fue una Navidad y también un fin de año bastante especial para nosotros y ya puede venir en cualquier momento, así que es cuestión de esperar los días, yo creo que en no más de 2 semanas ya la vamos a tener acá con nosotros, Dios mediante, así que pedir también a la gente sus oraciones, sus buenos pensamientos, buenas vibras para que todo salga bien y bueno, ella es una de las razones más por las cuales hoy estamos luchando por una mejor capital y por un mejor país también. Bueno, con usted se encarna, ingeniera, un hecho singular. Yo no recuerdo al menos alguna candidata a un cargo mayor que haya estado así en estado de buena espera y nosotros los hombres, que somos los seres inferiores de la especie humana, que no sabemos ni entendemos las implicancias de la maravilla de dar vida, no estamos en condiciones de opinar. Sí, escuchar que hay embarazadas que llevan la panza como si fuera que llevan una cartera más y hay otras personas que lo llevan con mayor rigor, tienen dolores corporales, dolores óseos, en fin, por esa maravillosa transformación que el cuerpo cumple, ¿verdad? Pero siempre se tiene como un tiempo en el cual la mujer debe ir bajando el ritmo, priorizar el embarazo, y acá hay decisiones de hierro que usted tiene que tomar entre su maternidad y la campaña. Totalmente, y en ese sentido, Quique, también creo que el cronograma calzó casi perfecto, por así decirlo, me permitió también en esta fiesta poder bajar un poco revoluciones en cuanto a la demanda física que tiene cualquier campaña, también esta primera semana de enero, y eso, bueno, es una coincidencia bastante sana, prudente y oportuna en este desafío de encarar la maternidad, como decías, con toda su complejidad y sus dificultades, y al mismo tiempo estar impulsando con la convicción y el compromiso de siempre una campaña para cambiar Asunción, para levantar nuestra ciudad, para reformar nuestra municipalidad que hoy le da la espalda a la gente. Y también muy agradecida con Dios y con todo el proceso porque fue un embarazo bastante tranquilo. Recién ahora, en las últimas semanas, estoy teniendo algunas complicaciones por retención de líquido en los pies, algunas hinchazones que sí limitan un poco físicamente, pero tampoco nada de mucha gravedad y ya esperando, como te decía al principio, los programas a nuestras vidas, que ojalá puedan conocerla ya oportunamente. Ingeniera Soledad Núñez, van rumbo a una encuesta donde a partir de cuyo resultado saldrá una ganadora, una candidata oficial. Esa es una cuestión que ya está pactada, un asunto negociado y cerrado entre quienes integran la mesa. ¿A qué empresa se conferirá tan delicada función? ¿Será una? ¿Serán dos? ¿Cómo será el diseño encuestal? ¿Cómo se hará el monitoreo de la fidelidad del proceso y el resultado? Asuntos de máxima importancia. Y para mí lo más importante acá, Quique, es de que existe la buena voluntad en los diferentes equipos que estamos participando dentro de la mesa de Unidos por Asunción. Estamos convencidos, estoy segura que tanto Joana como yo, de que nos unen los mismos desafíos en Asunción y en la capital. Entonces, cuando hay buena fe y hay buena voluntad, también el proceso de construcción de acuerdo se vuelve un poco más fácil, ¿no? Y los equipos técnicos están trabajando para dar las garantías, para poder integrar todo el proceso de definición de la muestra, de las cantidades, el tamaño, digamos, de la muestra, también el cuestionario y luego la aplicación y las auditorías y los monitoreos para que los equipos puedan estar sobre todo tranquilos de que el resultado realmente refleja lo que la gente nos está diciendo de sus casas
y sabemos que independientemente del resultado vamos a estar trabajando con mucha fuerza y con mucha convicción por un proyecto que es el proyecto que nos unió desde abril de este año cuando lanzábamos la Mesa Unidos por Asunción, de afrontar esta situación catastrófica en la cual se encuentra la capital, poder lograr una victoria en octubre e impulsar esas reformas que ya son impostergables para una municipalidad arcaica, negligente, perdida en el horizonte, que le da la espalda a la gente y que nos causa mucho dolor a los asuncenos y un montón de problemas en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces ese es el foco principal y en ese sentido se está desarrollando bastante bien el proceso para las encuestas, Quique. Ingeniera, dentro de ese archipiélago de voluntades que a veces conectan de una manera muy hermosa en aspectos comunes, pero a veces se disgregan también por lo menos algunos clústeres de ese archipiélago, se dieron un par de circunstancias interesantes. El tema de que Cruzada Nacional se quedó sin candidata municipal, pero sigue firme en el proceso. Ahora no entendí muy bien lo del Partido Demócrata Cristiano, que es cierto, es una divisa pequeña que no tiene mucha musculatura, pero siempre se suma como una expresión de la voluntad de poder coincidir en pos de un bien superior. Se bajó el candidato al que le dicen Bukele, pero el partido va a tener su alícuota en la nominación de los candidatos a la Junta Municipal, o todo el PDC se fue por fuera ya. A ver, primero, todos los partidos, las organizaciones partidarias y movimientos que estuvimos en la firma del acuerdo de la Mesa Unidos por Asunción, continuamos hasta el día de hoy, Quique, ¿verdad? Esa mesa siempre tuvo 4 precandidatos, que eran la diputada Joana, el concejal Álvaro Grau, Agustín Saguier y yo. Ya por el proceso, digamos, en la medida que iba pasando el tiempo, también el acuerdo guaraní se iba construyendo en una vía paralela, que era otro espacio de construcción de coalición. Logramos, yo digo, con muy buen tino de toda la oposición y ese ánimo de construir una unidad que nos permita cambiar la vida de los asuncenos y recuperar la capital, se logra un acuerdo entre la Mesa Unidos por Asunción y el Acuerdo Guaraní, donde la principal organización política es Cruzada Nacional, y logramos inscribir una alianza para la Intendencia y una única alianza para la Junta Municipal, lo cual para mí es inédito en ese sentido, ¿no? En ese proceso aparece el PDC y también, bueno, el partido de Marcelo Galli, que es otro precandidato. Ellos en un momento manifiestan la intención de unirse a la alianza. Nosotros mantuvimos las puertas abiertas, por más de que habían algunas voces que decían, no, ya acordamos, ya se logró la unidad, conversemos con ellos más adelante. Yo fui una de las que insistí de decir, no, incluyamos a todos si realmente hay una voluntad de sumarse y de construir una gran coalición entre todos para poder lograr la victoria. Y bueno, y creo que ese fue en el mes entre diciembre y enero fueron estos últimos pasos que vimos que se incluyeron y que luego pidieron salir de nuevo en decisión, digamos, legítima de lo que ellos consideran probablemente lo mejor en este proceso. Lo que yo sí ratifico y que le dije en su momento personalmente a Rodrigo Bukeleía o al doctor Marcelo Galli, con Arlene las veces que conversamos también. Acá si nosotros nos vamos divididos frente a un régimen que no escatima ningún tipo de esfuerzo, que tiene dinero ilimitado, que busca el copamiento de todas las instituciones de poder, tengamos y demos por sentado de que vamos a perder y vamos a impedir de que los asuncenos tengan una opción de cambio y de renovación en una capital que pide a gritos una transformación. Entonces, esa madurez política, independientemente de que la unidad se dé en febrero, se dé en mayo, se dé en junio, es muy importante tenerlo en cuenta y que sean parte de las conversaciones que vamos a seguir teniendo durante este proceso y que ojalá pueda decantar más temprano que tarde en una unidad, un proyecto, unidad consolidado con propuestas bien sólidas y bien concretas para poder recuperar nuestra capital, que es lo que la gente está esperando. Ingeniera, cuando uno sale a caminar territorios, uno afina el discurso y va para ser escuchado. Pero cuando la gente habla, ¿qué cosas demanda? ¿Les sorprendió alguna devolución de personas que pidieron algo que no está en los lugares comunes, la basura, la calidad de la vía pública, el transporte público? Hay veces que la gente cuando ve una figura de autoridad descarga sobre esa persona
demandas que a veces exceden los mandatos, pero que son voces que tienen que ser escuchadas. ¿Algo que le haya sorprendido de su caminar y de lo que la gente demanda de la municipalidad? Mira, aquí que nosotros llevamos más de un año ya caminando, yo personalmente, los 69 barrios de Asunción, desde San Pablo, Hipódromo, a Ceballos Cue, Barrio Jara, Las Mercedes, Republicano, Le Petit, Barrio Obrero, y uno encuentra como una cuestión de las tres prioridades a abordar en Asunción: el combate frontal a la corrupción. Nosotros no podemos seguir con una municipalidad que le da la espalda a la gente, que no responde, que simplemente funciona para dar beneficio a un pequeño grupo de privilegiados, que es una tortura para el contribuyente, que paga sus impuestos pero que no recibe en contrapartida los servicios de calidad. Y aquí hablamos de una reforma profunda de la municipalidad. En segundo aspecto, encontramos el tema de la inseguridad, que también ha crecido en Asunción. Esto lo escuchamos en cada rincón, en cada cuadra que caminamos de la ciudad. Y se necesita una municipalidad presente que ocupe los espacios, porque con una municipalidad presente y un Estado presente, entonces la delincuencia desaparece, y también defendiendo sobre todo un derecho que es de todos los capitalinos, de poder caminar sin miedo, de poder vivir en una ciudad segura. Y eso forma parte de una de nuestras prioridades a encarar en el próximo periodo. Y un tercer punto que no es menor, tiene que ver con la situación de la infraestructura en la ciudad, el estado de las calles, de las veredas, de nuestros parques, de nuestras plazas, que no hace falta que quizá lo diga con mucho énfasis, pero siempre está bueno repetirlo. Ya mi formación de ingeniera civil y mi vinculación a proyectos urbanos alrededor de la región también y del mundo hoy hacen de que este tema sea una prioridad, de poder escuchar los lamentos, las necesidades y las demandas de la ciudadanía, para que Asunción sea una ciudad donde su infraestructura sea una infraestructura de calidad, que genere bienestar. Me van a tener a mí ahí controlando cada milímetro, cada centímetro de proyecto, de obras que se lleve adelante en la ciudad. Y son los tres aspectos prioritarios. Luego, por supuesto, cada barrio tiene sus propias problemáticas, hay cosas que se van acentuando en una u otra, en un determinado momento. Hoy el tema de la basura, con esta nueva administración de Luis Bello, ha crecido un montón la demanda de mejores servicios de recolección de los residuos. Las basuras están en cada esquina y bueno, hay un problema claramente en la provisión de estos servicios de manera continua y con la calidad que los asuncenos nos merecemos. Ingeniera, volviendo al tema de las demandas, hay gente que siente que es la oportunidad de decir necesitamos seguridad. Cuando el asunceno reclama seguridad, el rol de la municipalidad es intermediar y hacerle llegar al ministro del Interior o al comandante de la policía esto, ¿o es tiempo de pensar en la municipalización de la seguridad asuncena? No, yo creo que por un lado vivimos en un estado que va a requerir muchas reformas para una mayor descentralización, ¿verdad? El Paraguay es una república bastante centralizada en respecto a los servicios, sobre todo de seguridad, educación y salud, pero también es cierto que la municipalidad puede hacer mucho para mejorar las condiciones de seguridad. Primero, que cuando las calles están iluminadas, cuando las plazas están bien cuidadas, cuando la gente puede salir a ocupar la calle, cuando hay veredas que se puedan caminar, automáticamente la delincuencia va disminuyendo y desaparece. Segundo, la municipalidad puede trabajar con las causas que están detrás de la inseguridad. Hoy hay un fenómeno en Asunción que está creciendo, el microtráfico, de las pandillas que están reclutando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, sobre todo en los sectores más vulnerables. Una municipalidad que hace bien su trabajo conoce lo que sucede cuadra a cuadra. Sus centros municipales tienen que tener un control respecto a cuáles son aquellas zonas rojas, aquellas zonas donde se requiere una intervención del gobierno nacional, y pelear y articular lo que se tenga que articular con la Comandancia de la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, para que las comisarías y para que las fuerzas de seguridad también den respuesta en el territorio. Entonces hoy la municipalidad puede cumplir un rol completamente diferente al que cumple hoy, que es un rol ausente. Hoy hasta diría que el intendente muchas veces se lava las manos diciendo no es mi problema, cuando yo creo de que absolutamente todo lo que sucede en los 117 kilómetros cuadrados que corresponden a nuestra capital y que afectan a la vida de los asuncenos es competencia del intendente o de la intendenta de la ciudad. Uno no puede simplemente lavarse las manos y decir que lo resuelva otro. En mi caso, el día de mañana, cuando la gente me dé el honor y la responsabilidad de poder liderar los destinos de esta ciudad,
voy a preocuparme por cada aspecto que tenga que ver con la vida de los asuncenos y de las asuncenas y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se cumplan las políticas, ya sean del gobierno nacional o del gobierno local, aquí en la ciudad. Ingeniera, usted es una de las personas que da constantes evidencias de comprender las interacciones entre la ciudad capital y las ciudades circunvecinas, sobre todo en esas particularidades territoriales que tiene Paraguay, que no es como en el ordenamiento territorial de otros países donde uno ve tierra entre una ciudad y otra. Aquí estamos todos pegaditos y las interacciones son y los flujos son a veces para bien, a veces para mal, muy intensos. ¿Qué ideas tiene llegando a la Intendencia de Asunción con respecto a integrar, homologar, armonizar Asunción y las ciudades circunvecinas? Que hoy estamos frente a un fenómeno que ya es la metrópolis, digamos, se metropolizó nuestra área urbana, ¿verdad? Con el crecimiento, sobre todo horizontal de nuestras ciudades, y hoy no se distinguen fronteras políticas. Hoy tenemos un área metropolitana de la capital que tiene que ser entendida como tal, que tiene su propia morfología, dinámica, social, económica, y que requiere un tipo de gobernanza, también aspectos relativos a la legalidad y al financiamiento para poder asegurar que los servicios también lleguen a la ciudadanía en general, porque el transporte público o las obras de infraestructura de desagüe pluvial, las cuencas no hidrológicas no distinguen fronteras políticas. Hace poco estaba visitando a los vecinos del barrio Santa María de Asunción que van a ser afectados por las obras de desagüe pluvial que está construyendo el MOPC en Fernando de la Mora. Y esas obras, si no están bien canalizadas y bien conectadas a principalmente en ese caso la cuenca Itaú en el arroyo, realmente le afecta a las familias y puede generar un impacto negativo. Entonces nosotros no podemos entender más a la ciudad como, a las ciudades como compartimientos estancos. Aquí Asunción tiene que cumplir un rol protagónico. En otros lugares del mundo ha pasado con las ciudades capitales, en Ciudad de México con su área metropolitana, o San Paulo, o Buenos Aires, o incluso en Quito, Ecuador, Guadalajara. Hace poco visitábamos con algunos alumnos de la universidad el IMEPLAN, que es un instituto de planificación metropolitana del área de Guadalajara, y bueno, para aprender mucho de esas herramientas que nosotros podemos aplicar acá, pero definitivamente necesitamos pensar ya en una escala metropolitana y no una escala local, Quique, para resolver los problemas incluso de los asuncenos, ¿verdad? O sea, también de los luqueños, también de los fernandinos, también de los sanlorenzanos, también de las ciudades que son limítrofes a la capital, pero ya no podemos seguir pensando de manera separada porque los problemas afectan sin distinguir las barreras políticas, y ahí también tenemos propuestas bien claras de cómo trabajar el área metropolitana de Asunción en este siguiente periodo. Ingeniera, en el orden de prelación de las ciudades más pobladas de Paraguay, por supuesto la primera es Asunción, pero la cuarta y la quinta son ciudades vecinas como San Lorenzo y Luque, ciudades populosas, pero con mucha asimetría presupuestaria en las capacidades de los municipios. ¿Cómo será que se encararán las cuestiones de carácter financiero, por ejemplo, a la hora de decir, acá necesitamos una canalización, aquí tenemos que hacer una avenida de circunvalación, en fin, la necesidad que se detecte para armonizar la capital con sus alrededores, habiendo un abismo presupuestario a veces muy evidente con respecto a los municipios y Asunción? Y ahí hay que trabajar en los tres niveles, Quique. En el nivel nacional, el gobierno nacional no puede desentenderse de la problemática, sobre todo en las ciudades que están más pobladas de todo el país. La siguiente escala, que es la escala metropolitana, que en primer lugar hay que definir cuál va a ser la gobernanza, es decir, cómo nos vamos a articular los diferentes municipios. Ahí hubo una propuesta que se trabajó hace un par de años, creo que con financiamiento del PNUD, para hacer un plan de ordenamiento metropolitano que por lo menos nos dé luces acerca de cuál es el presupuesto que se requiere para poner en condiciones los servicios y la infraestructura de toda el área metropolitana. Y luego está el nivel local. Entonces, la articulación multinivel a nivel nacional, metropolitano y local va a ser fundamental para resolver los problemas de asimetría presupuestaria que tienen los municipios,
porque finalmente, insisto, la obra del desagüe pluvial sobre la avenida Mariscal López en Fernando de la Mora hoy tiene un impacto directo en los vecinos del barrio Santa María, porque las obras no pensaron en trascendiendo las fronteras políticas y hoy puede incluso repercutir en inundaciones más severas en una de las zonas más bajas topográficamente de la ciudad. Entonces, trabajar en esas propuestas y aprender de lo que ya han hecho otras ciudades va a ser fundamental en el próximo periodo, Quique. Ingeniera, hablando un poco en general de este proceso, Joana Ortega y usted han sido dos de las personas que más fuertemente han tematizado al ex intendente asunceno Óscar Nenecho Rodríguez. Sin embargo, para sorpresa nuestra, parece que el amigo tiene temperatura política y electoral dentro del Partido Colorado. Tanto es así que se habla muy fuertemente de que será candidato a concejal. ¿Qué opina, qué siente, qué cálculos hace alrededor de ese tipo de cosas? Pareciera que la mirada de la gente o del elector colorado no pasa por buena gestión, mala gestión, sino por simpatía, cercanías, territorios, seccionales. Pero en fin, ahí Nenecho Rodríguez, que si fuera por toda la carga de cosas que se han publicado y dicho, él tendría que estar muerto y sepultado. Sin embargo, se está poniendo el trajecito para ser concejal. Sí, bueno, todavía hay que ver qué es lo que expresa el soberano en las urnas, Quique, ¿verdad? Porque en la política hay muchos destellos que de repente no se reflejan en los resultados en las urnas. Creo de que sí, todo proceso político obviamente tiene algunas interrogantes y algunos elementos que son difíciles de descifrar. No es fácil, la política está minada de emociones, también hay muchas estructuras vinculadas a estructuras de poder y de beneficios y de privilegios que a veces pueden resultar o entregarnos resultados que pueden no ser los esperados por la ciudadanía en general. Pero yo creo de que tenemos que esperar qué es lo que se dice en las urnas para ver si realmente esto tiene impacto o no. Yo creo de que su legado hoy lo sienten los asuncenos independientemente del color. Las conversaciones que yo tengo en las calles con colorados, no te digo ni siquiera con opositores o simpatizantes de fuerzas políticas de la oposición, los colorados reconocen que hay un modelo que se agotó y siento que hay un porcentaje de la población colorada que va a estar dispuesta en el cuarto oscuro y en silencio a votar por algo diferente, porque los baches no distinguen afiliación político-partidaria, los buses que se caen a pedazos tampoco, y hay veces que el sistema clientelar y ya el prebendarismo tan arraigado en nuestra forma tradicional de hacer política ya no es suficiente para mucha gente. Y esa es la invitación que yo también hago a toda la ciudadanía, a los colorados, a liberales, a independientes, derecha, izquierda, arriba, abajo, a entender que hay un modelo que tenemos que cambiar y que acá necesitamos y sobre todo podemos vivir en una mejor ciudad que la que hoy tenemos enfrente. Ingeniera Soledad Núñez, muchísimas gracias. Nuestros deseos de que sus partos de este año sean todos dulces, felices y de buen resultado. Que la niña que viene nazca con buena salud y que el parto electoral de un poco más adelante también tenga un resultado para celebrar. Muchas gracias, Kike. Dicen que los bebés vienen con el pan bajo el brazo. Ojalá que Ana venga también con la intendencia bajo el brazo, pero sobre todo por el compromiso y la necesidad de poder cambiar nuestra ciudad, que vuelva a ser esa Asunción que nos inspire orgullo, esa Asunción que funcione con una municipalidad cercana a la gente. Yo quiero ser parte de la construcción de ese nuevo futuro para la capital y ojalá que mucha gente pueda sumarse también a este proyecto porque solamente la ciudadanía puede dar un respaldo a las reformas tan importantes que hoy necesita nuestra municipalidad y nuestra querida Asunción. Muchísimas gracias. Noche de revisión de proyectos políticos electorales, tanto de facciones de oposición del Partido Colorado como de la oposición que se aglutina detrás de otros colores y proyectos. Hacemos una pausa. Cada candidato municipal con sus posibilidades, sus dilemas y quizás sus contradicciones.
vamos a ir ordenadamente hablando con los distintos protagonistas para armar el Lego general de las interacciones políticas que van a ir decantándose con el paso del tiempo, tras pasar por los procesos internos y ver sobre todo si de qué manera la ciudadanía va entrando en el tema y de qué manera incide. Si hablaremos solamente de un torneo de simpatías o si de verdad desde la voz de la ciudadanía, la voz múltiple de la ciudadanía, llegan propuestas, debates y demandas que modifiquen el discurso electoral. Va a ser un año muy complejo, muy difícil, pero muy interesante y aquí estaremos en el tablero para tomar debido registro de todas estas cosas. Buenas noches, muchas gracias.